noches, doctoras y doctores. Estamos aquí reunidos en ese gran momento de OVEA. OVEA número 54, semana 54. Todos aquí conectadas y conectados. A ti, doctora, doctor, a ti, asesor comercial, y a ti, gran fan de OVA. Bienvenida y bienvenido. Casi cerrando ese 2024. Dios sabe que pasó volando. La dimensión del tiempo cuántico nos lleva a tener casi en un abre y cierre de ojos un fin de año bastante interesante. Y para cerrar casi el año nos queda una semana, un evento más el próximo jueves. Invitamos un amigo de muy, muy larga duración en la amistad que nos une, aunque por primera vez para ustedes, damas y caballeros, en este programa o de la Virtual Academy, el doctor Rafael Pérez Huacuca. Con nosotros, Rafa, muy buenas noches. Recuerdo que doctor Rafael es una caja de Pandora porque además de internista, que sabemos que los niveles de la medicina interna en Latinoamérica, en particular en México, es de esas todavía viejas guardias que conservan ese lado ecuménico de la medicina inspirada de la medicina europea. También ha hecho una especialidad en gastro, pero no solamente se limitó a la parte médica, también en investigación clínica, como ex profesor de pregrado y posgrado de la misma UNAM y como ex director de una empresa amiga y del mismo sector que nosotros, Axios Pharma PBCerum. Lo recibimos con muchísimo gusto, lo pueden encontrar en su Instagram porque es ponente, es elocuentísimo y sobre todo un gran expositor de divulgación científica a nivel de comprensión fácil. Sabemos que sus fans, incluyendo la doctora López Guerra, que están conectados, búsquenlo en @Rafa el Wakuja, cómo se escribe Rafael Wakuja. En ese 20 de diciembre del 2024 nos da muchísimo orgullo recibirte por primera vez y espero no última en lo de la Virtual Academy. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa. Muy buenas noches, Emanuel. Muchas gracias por la generosidad en tu presentación y me da mucho gusto estar colaborando esta, con este esfuerzo académico que realmente me honra participar con ustedes el día de hoy. Bienvenido, es tu espacio. Sin más esperar, nos vas a hablar de un tema esa noche que regresa al centro de la vida, al ciclo de Krebs, la famosa matriz extracelular. ¿Dónde está la zona de los mecanismos de acción? ¿Cómo trabajar el entendimiento de lo pequeño para entender lo general? Así que bienvenido y Muchas adelante. Nos gracias. vemos en un rato más. Muchísimas gracias. Bueno, pues me pongo a sus órdenes. Vamos hoy, por invitación de mis amigos, eh, vamos a platicar de este tema que a mí en lo particular me apasiona y es la matriz extracelular, esta zona de los mecanismos de acción de muchas de las cosas que se usan en medicina, tanto en el ámbito fisiológico como en el ámbito terapéutico. Entonces, yo quiero plantear de inicio algunas cuestiones. Hemos estado acostumbrados, sobre todo por la cuestión farmacológica, por la terapéutica, a hablar de mecanismo de acción de los fármacos, pero yo quiero poner hoy el acento en el sitio de acción de muchas reacciones fisiológicas, fisiopatológicas, terapéuticas, etcétera. Ese sitio de acción determina efectos fisiológicos. El sitio de acción también determina los efectos terapéuticos. Quiero poner básicamente dos aspectos centrales: la reacción hormona-receptor, fenómenos fisiológicos como la sinapsis y las acciones terapéuticas cuando nosotros intervenimos de una manera con un fármaco en los procesos fisiológicos o patológicos.
El término bioestimulación, que está tan de moda, ha estado acaparado por los fibroblastos. Pero ¿qué hay detrás de los fibroblastos en esta cuestión de la bioestimulación? Que lo pongo no porque vayamos a hablar solamente de bioestimulación, sino porque es algo que todos tenemos en la mente. El sitio de acción, por ejemplo, de la colágena que secretan los fibroblastos, ¿cuál es? ¿Para qué nos sirve estimular la producción de proteína colágena por parte de los fibroblastos? ¿Y cuál es la dinámica de la síntesis y degradación de esta colágena como una de las estructuras esenciales de los tejidos en general? Pero hoy nos vamos a referir a ese sitio de acción de las reacciones fisiológicas que es la matriz extracelular. Yo no soy muy futbolero, pero me sirve esta imagen que están ustedes viendo para destacar el hecho de que todo el mundo habla de el resultado de un juego de fútbol o habla de las habilidades de un delantero, de las piruetas que hace un portero, etcétera, pero poca gente piensa en la cancha en donde se llevan a cabo estos juegos y estas victorias y estas derrotas que a veces duelen para los partidarios de un equipo. Esa cancha en donde se lleva a cabo el juego, en este caso el fútbol, es la matriz extracelular. Si traspoblamos esto de la reacción o de los procesos fisiológicos y terapéuticos, eso es la matriz extracelular, la cancha donde juegan equipos de excelencia o equipos malos. La matriz extracelular tiene una serie de características, por ahí corren, por eso pongo ahí el circuito del autódromo mexicano, porque por ahí circulan a gran velocidad muchas reacciones que tienen que ver con la homeostasis. La matriz extracelular tiene muchas características, pero quiero destacar estas. Es un filtro de gran eficacia. A través de ese filtro se da el proceso de nutrición de los tejidos, de eliminación de desechos, y es el lugar en donde se da una correcta respuesta inmune ante agentes infecciosos, ante fenómenos tumorales o tóxicos. Hemos aprendido en nuestra carrera esto del tejido conectivo y pocas veces nos ponemos a pensar que hay una conexión eficaz en ese tejido que sugiere esa función de conexión y de comunicación entre órganos, tejidos y células. Esta jerarquía que fue descrita por Virchow hace ya muchísimos años, y debemos tener también en mente que todos los tejidos del organismo humano se comunican entre sí a una velocidad que rebasa con mucho a la transmisión, a la velocidad de transmisión nerviosa. Las funciones de soporte y comunicación residen precisamente en la matriz extracelular, que es la encargada de que llegue un adecuado aporte de oxígeno y de nutrientes a la célula, y de que sean eliminadas las toxinas, el dióxido de carbono o los productos de desecho en general. Hay un proceso de vinculación enzimática en la matriz extracelular, porque esta matriz, esta entidad un poco abstracta que llamamos matriz extracelular, constituye un espacio ideal para el almacenamiento de material tóxico que nos lleva a procesos patológicos. Este almacenamiento de material tóxico se debe a la presencia fundamentalmente de proteoglicanos que pueden ligarse a esas sustancias tóxicas que pueden causar un efecto deletérea en los tejidos. Recordemos que la matriz extracelular, más allá de ser una abstracción, tiene sí de manera muy concreta
componentes bioquímicos esenciales que vamos a mencionar el día de hoy, como son los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, eh, y moléculas de intercambio entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Hay alteraciones bien descritas de la matriz extracelular que tienen que ver con fenómenos como, por ejemplo, las metástasis en los procesos cancerígenos. Hay una serie hay una descripción muy interesante de la participación de la matriz extracelular en la génesis, por ejemplo, en la angiogénesis, pero también en la oncogénesis. Las funciones de la matriz extracelular están determinadas muchas veces por factores como el ciclo circadiano. Estas funciones de la matriz extracelular incluyen, ya mencionaba yo a Virchow, el gran investigador, que propuso como la unidad esencial mínima de vida a la célula. Este fenómeno de la patología celular, que ya fue descrito por Virchow, decía yo, es una abstracción, porque una célula aislada no puede vivir, no puede sobrevivir, tiene que estar en interacción. Y por eso este investigador Pischinger expandió este modelo de Virchow y propuso una tríada como unidad mínima de vida en los vertebrados. Esa tríada es el capilar que aporta los nutrimentos, la matriz extracelular a través de la cual viajan esos nutrimentos y finalmente la célula. Otra de las funciones de la matriz extracelular consiste en que actúa como un reservorio de moléculas, por ejemplo, factores de crecimiento, citocinas y enzimas, de las cuales voy a destacar hoy las proteasas, una familia de enzimas. Pero las citocinas son esenciales y pocas veces pensamos en ellas en el momento de aterrizar nuestros conocimientos en la clínica. La matriz extracelular desempeña un papel esencial en procesos de organización, de orientación del crecimiento del tejido en contactos, adhesividad o adhesión celular, migración de células, diferenciación, es decir, es como los renglones en donde se escriben los procesos celulares, tisulares. Los genes de la matriz extracelular están asociados a alteraciones, y pongo en esta ilustración como ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos o, por ejemplo, otro fenómeno, otro trastorno que es la epidermolisis bullosa. La matriz extracelular está compuesta por una variedad molecular, una extensa variedad molecular, entre las cuales, de estas moléculas, debemos mencionar proteínas, proteoglicanos, glucoproteínas, que unas le dan estructura a la matriz y otras le dan función. Es un sitio de interacción estructural y funcional muy extenso en todo el organismo. La matriz extracelular, la matriz intersticial estromal, conecta y no solamente da una estructura de sostén, sino que separa capas celulares y está compuesta por moléculas fibrilares fuera de la célula. Esta red fibrilar a la que me he referido contiene básicamente la proteína colágena, y de ella, de esta familia de proteínas que constituyen esto que llamamos colágeno, hay la tipo 1, la 3 y la 5, además de glucoproteínas como fibronectina, vitronectina, tenacinas, proteoglicanos del tipo del condroitin sulfato, dermatansulfato, heparansulfato, etc. Una casa, una construcción, no se podría sostener si los tabiques no estuvieran unidos de una manera organizada. Y esa mezcla, le llamamos en México,
esa argamasa que une a los tabiques para darle estructura a una función de la construcción, esa es la matriz extracelular. Hemos oído hablar, estudiamos en fisiología, en histología, en bioquímica, el famoso líquido intersticial. Pero ese líquido, que es parte de la matriz extracelular, incluye agua, básicamente, por eso es líquido, y contiene sustancias, hormonas, neurotransmisores, citocinas de las que vamos a hablar el día de hoy un poco más extensamente, electrólitos, etcétera. También en esa matriz extracelular se da el sitio de acción de la nutrición, de la llegada de nutrimentos a la célula, pero también de oxígeno y de eliminación de productos de desecho como el dióxido de carbono y la vitalidad de la matriz extracelular, su funcionamiento, es decir, su integridad funcional dependen de un adecuado drenaje de esta zona extensa, abstracta, que es la matriz extracelular. Hay otros elementos que constituyen un filtro biofísico de adhesión y que se responsabilizan de las características de hidratación del tejido. Esto es una influencia muy importante sobre el intercambio de sustancias fundamentales, electrólitos, nutrimentos y productos de desecho. Hay un entramado muy importante de fibras de proteína colágena y de elastina que constituyen esa estructura fina de proteoglicanos junto con las proteínas que acabo de mencionar, embebidas en ese líquido intersticial o tisular. Se forma una especie de gel con una dinámica muy característica e interesante. Las proteínas estructurales que constituyen las fibras que están fuera del citoesqueleto son fibras, como ya mencioné, de colágeno, son fibras reticulares y fibras elásticas, que le dan esa consistencia específica a los tejidos. Las fibras de colágeno y las reticulares tienen una forma un poco diferente de las varillas, como les llamo yo, de la pura colágena. Los monómeros de proteoglicanos son compuestos formados por glucosaminoglicanos que tienen unos radicales sulfato. Y antes se conocían como mucopolisacáridos, unidos de manera covalente a proteínas centrales. Y son las sustancias que forman precisamente la estructura de los tejidos, pero varían en su densidad. Así tenemos el ácido hialurónico, el dermatansulfato, queratansulfato, esos que están ahí ilustrados y enlistados. Pero una de las características muy importantes es que son muy hidrofílicos estas sustancias, son muy hidrofílicas y esto se debe precisamente a los glucosaminoglicanos o glucanos presentes en la estructura. De todas las células que tienen una participación esencial en la matriz extracelular, hoy voy a destacar a los fibroblastos, porque son los que son capaces de sintetizar estas estructuras de una manera muy rápida, en 1 a 2 minutos. Normalmente, estas sustancias se sustituyen en un máximo de 4 meses, pero su vida media es muy amplia, va de 2 a 120 días. Esto genera, pues, una estructura ad hoc para nuestro organismo. No hay que confundir matriz extracelular con el simple líquido intersticial. Hay que recordar que el líquido intersticial es el medio acuoso mediante el cual transcurren los tránsitos de sustancias que mantienen ese equilibrio fisiológico que llamamos homeostasis entre el líquido intracelular y la matriz, es decir, los espacios extracelulares.
está formado por un vehículo, básicamente, ya dijimos, es agua, que contiene ácidos grasos, aminoácidos, sacáridos, carbohidratos, coenzimas y muy destacadamente citocinas, pero también hormonas, neurotransmisores, electrólitos, etcétera. Y por ahí transitan todas estas moléculas que tienen receptores específicos, pero para llegar a esos receptores tienen que transitar, tienen que navegar, si se me permite decir así, la matriz extracelular, que representa un 20% de la masa corporal total y que, por ende, es el mayor órgano del cuerpo y del que la verdad es que se habla muy poquito. Por eso hoy estamos revisando este tema. La célula viva siempre está rodeada, está embebida en matriz extracelular, que es más escasa en el tejido epitelial, pero es más abundante en lo que llamamos tejido conectivo. En el sistema de sustancia básica hay células de soporte que ya mencioné: fibroblastos, fibrocitos, condro, mio, osteo, adipocitos, etcétera. Los adipocitos son esenciales porque son los que le dan mucho sostén a la matriz extracelular. Las células de soporte a las que me he referido son esenciales para la síntesis de la estructura de fibras extracelulares y de proteoglicanos y de glucoproteínas en general. La calidad de esta cualidad de filtro biofísico de las moléculas que he mencionado depende de la capacidad funcional de estas células para producir esas moléculas. Esas células de soporte, a las que me he referido, fundamentalmente los fibroblastos, deben tener una integridad suficiente, una integridad crítica para mantener un equilibrio dinámico que permite que la matriz extracelular se esté formando y reabsorbiendo constantemente, sobre todo posterior a una lesión o a un trastorno patológico del organismo. Entre las células locales de la matriz extracelular destacan también los macrófagos y neutrófilos, mastocitos, fagocitos en general, que lo que hacen es barrer, limpiar, drenar la matriz extracelular y que constituyen esto que se ha dado en llamar mecanismos de defensa inespecíficos. Hay células citotóxicas, todos sabemos de esto, linfocitos citolíticos, los natural killers que les llaman, para eliminar células aberrantes o células intoxicadas o células lesionadas. Esto ocurre en la matriz extracelular, que es una zona transicional con la función de transmitir moléculas, es decir, materia, pero también energía e información mediante moléculas mensajeras. Y también ocurren cambios eléctricos. Hay un potencial de acción transmembrana, hay un potencial eléctrico de membrana, pero casi nadie habla del potencial eléctrico y de los impulsos eléctricos que transcurren a través de la matriz extracelular, y que es así como se dan los cambios y los fenómenos de regulación y de contrarregulación en el organismo, en todos los órganos de nuestra economía. Los principales usuarios de las vías de comunicación de estas carreteras que tiene la matriz extracelular son las células linfoides. Los linfocitos se relacionan con la matriz extracelular mediante receptores específicos. Los factores quimiotácticos, las citocinas, los leucocitos usan estos mecanismos de mensajería para migrar a través de la matriz extracelular. Por ejemplo, el fenómeno de la diapédesis se da con la participación esencial de la matriz extracelular, y esto
está determinado en gran medida por la composición y la estructura de la matriz extracelular. La quimiotaxis es este fenómeno de atracción hacia un foco de inflamación y eso hace que se extravasen los leucocitos, pero esto está en función de unas cascadas moleculares que ocurren en la matriz extracelular. Esas cascadas a las que me he referido tienen por lo menos estos tres pasos: adhesión de los leucocitos a las células endoteliales, y aquí participan moléculas específicas como son las selectinas. Un segundo paso es la activación dependiente de quimiosinas para detener la circulación leucocitaria, y ahí participan otras proteínas que son las integrinas, y finalmente la migración celular, que depende del antígeno asociado a la función linfocitaria, que es esta LFA1. La transmigración celular de los leucocitos a través de las células endoteliales, esta salida, esta extravasación, está regulada por moléculas de señalización, de adhesión intercelular, que están bien descritas y que permiten un proceso que funciona como un mecanismo de relojería para que los leucocitos lleguen adecuadamente a los sitios en donde deben cumplir sus funciones. La matriz extracelular, cuando hablamos de matriz extracelular, tenemos que hablar que hay desde su origen un proceso de formación de matriz extracelular, pero que determina con una base física, es decir, con la presión ejercida entre las células, su diferenciación. Por ejemplo, in vitro, una matriz extracelular blanda, como la que es la del tejido neural encefálico, con una presión de 1 kilopascal, va a producir una diferenciación neurogénica. Es decir, aparte de los genes, también hay un fenómeno físico de presión en kilopascales. Por ejemplo, 10 kilopascales da origen o está determinada por una matriz extracelular más firme, y va a dar origen a una diferenciación hacia músculo, hacia tejido muscular. Pero una matriz rígida como la del cartílago o el hueso es de 100 kilopascales, y esa presión induce una diferenciación osteogénica. Todo ello a partir de las mismas células madre mesenquimales. La vida, decía Engler, no está basada en una serie de procesos químicos desestructurados. No está aislada la biología, la fisiología y la patología, que tienen que considerar la fuerza mecánica que se aplica sobre un órgano vivo y atraviesa diferentes escalas de tamaño hasta convertirse en un estímulo bioquímico celular a través de un proceso de transducción molecular. Es decir, la fuerza mecánica modifica el estímulo bioquímico para llevar a la diferenciación de las células. Las funciones de la matriz extracelular se clasifican en tres grandes grupos que incluyen modificaciones en el microambiente celular, en la estructura y en la organización celular, y señalización. Es decir, la matriz extracelular es el lugar en donde ocurre la señalización para ir en un camino o en otro. Estas funciones acaban afectando también el nivel genético y epigenético a nivel de la cromatina nuclear de una manera diferenciada, específica, cuando hay mecanismos fisiopatológicos. Es decir, la matriz extracelular determina de manera directa los cambios en la cromatina que pueden llevar a problemas como una neoplasia o a mantener un equilibrio adecuado en la apoptosis celular. A esto se le ha llamado mecanotransducción. Ya hablaba yo de la presión en kilopascales que da origen a la determinación, a la diferenciación
a partir de células mesenquimales, pero esto que he tratado de simplificar es que un estímulo mecánico se traduce, hay transducción, a una señal química y que eso determina el comportamiento adaptativo celular. Se ha demostrado que las alteraciones de la matriz extracelular son esenciales en un amplio espectro de enfermedades, como por ejemplo la aterosclerosis o las cardiomiopatías, osteoporosis, el glaucoma, el riñón poliquístico, cáncer, enfermedades del sistema inmune, están determinadas por alteraciones de la matriz extracelular. El mecanismo incluye pasos que van desde ahí, o sea, se originan en la matriz extracelular y acaban impactando a la membrana celular, al citoesqueleto y a la propia membrana nuclear. Es decir, esto se lleva a cabo a través de una cadena, a veces más larga, a veces menos, de moléculas, de proteínas que están implicadas en estas cascadas a las que me refería yo hace un poco. La matriz extracelular impacta pues en la célula, podemos hablar de una matriz intracelular, que sería el citoplasma, el citosol, y una matriz nuclear, es decir, una matriz dentro del núcleo, que también es el sitio de acción de muchos estímulos físicos, mecánicos, pero también bioquímicos y que determinan el comportamiento de las células. Las vías de energía y los circuitos de información discurren o transcurren por grandes autopistas que están en la matriz extracelular, cuya composición varía y su estructura son el soporte y son estos circuitos de transmisión mecánica, vibratoria, energética, electrónica, química en última instancia, que es todo esto lo que conforma esa comunicación de órgano con órgano. La matriz extracelular ha pasado desde de ser un simple material de relleno o el lugar donde habitan las células a verla ahora, y eso es a lo que yo les invito hoy a reflexionar, como un sistema homeostático enorme, el más grande sistema homeostático del organismo. Es el lugar donde el sistema nervioso, el endocrino, el inmunológico se juntan y dialogan, lo puse así, con la célula y deciden cuáles son los estímulos positivos o aversivos que van a tener las células de determinado órgano. La matriz extracelular es una red tridimensional o multidimensional de comunicación omnidireccional entre los tejidos del organismo que constituye un verdadero filtro biofísico que ya sea protege y nutre, le da estímulo neurológico, la regulación neural a las células y es el terreno, es la cancha, por eso lo puse al principio así, en donde las reacciones del sistema inmunológico ocurren. Dirige la angiogénesis y en casos patológicos puede determinar la presencia de fibrosis y regeneración tisular. Es la matriz extracelular el medio por el que se transmiten esas fuerzas mecánicas que impactan a la membrana basal y a través de estas proteínas que ya he mencionado, que vuelvo a insistir en ellas, que son las integrinas, soporta un concepto, un sistema que es un concepto poco mencionado, que es la tensegridad, es decir, el tono y activa mecanismos epigenéticos celulares. Las alteraciones de la matriz extracelular implican la pérdida de función de filtro, de esta función de filtración molecular, de nutrición, de eliminación, de denervación celular, con pérdida de la capacidad de regeneración y de cicatrización, y también alteración de la transmisión mecánica o mecanotransducción, que es lo mismo, y por eso
se conceptualiza funcionalmente a la matriz extracelular, esta idea modifica el viejo paradigma de la patología celular por uno nuevo que considera como elemento mínimo de la vida, ya no a la célula, ya mencionamos a Virchow, sino a esta triada que mencionó Engler de el triángulo de capilar, matriz extracelular y célula. La integridad de esa triada es una condición esencial para mantener el estado de salud y una correcta respuesta inmunológica ante la problemática, ya sea infecciosa, tumoral o de toxicidad. En síntesis, la matriz extracelular es dinámica, está constantemente remodelándose, formándose nuevos proteoglicanos, absorbiéndose, degradándose, formando nuevas moléculas. Es una dinámica dual, involucra cambios cuali y cuantitativos mediados básicamente por enzimas. Vamos a mencionar más tarde a las metaloproteasas como la colagenasa, que es la encargada de gestionar, es decir, de degradar la colágena para permitir la formación de nuevas varillas, de nuevas fibras de colágena, y estas enzimas son responsables de la degradación de la matriz extracelular. Es interactiva porque hay una gran cantidad de estímulos y respuestas que se dan en la matriz extracelular. Pongo como ejemplo la morfogénesis de diversos tejidos, y es la matriz extracelular sometida siempre a una estricta regulación, porque la disregulación de la composición de la matriz extracelular, ya sea de su estructura o de las moléculas que le dan estabilidad o equilibrio dinámico, contribuye a diferentes condiciones patológicas, como puede ser la fibrosis o la invasividad mayor o menor de procesos neoplásicos. El desarrollo, y eso es bien importante, el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos está basado actualmente en un mejor entendimiento de los mecanismos que regulan a la matriz extracelular, tanto en su función como en su estructura de cada órgano, y de cómo los efectos de la remodelación de la matriz extracelular influyen en una mayor o menor progresión de diferentes enfermedades. Quiero ser un poquito más concreto y llevar las cosas, quiero hacerles pensar en algo que a mí me sorprende. Me va a salir lo gastroenterólogo. En el caso de la cirrosis hepática, que la voy a mencionar después, hay una disregulación de la matriz extracelular, hay muerte, hay necrosis de los hepatocitos, hay proliferación del tejido fibrótico, hay fibrosis y hay regeneración, y hay una dismorfia del tejido hepático normal, entre comillas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, hay también esto que acabo de mencionar para la cirrosis del hígado, ocurre también en la celulitis, en la paniculopatía edematosa fibroesclerosante, mejor digámosle celulitis, en donde también hay un fenómeno de alteración de la matriz extracelular, en donde hay fibrosis, tabiques fibróticos, hay estrangulamiento de los adipocitos y hay un encharcamiento de la matriz extracelular, y eso es lo que genera este fenómeno de la celulitis. Pero fíjense qué interesante es esto de el parentesco de la alteración de la matriz extracelular del tejido hepático y de lo que ocurre en la celulitis. Estamos obligados a tener un mejor entendimiento de los mecanismos de regulación, tanto estructurales como funcionales, de la matriz extracelular, y cómo se remodela constantemente en la progresión de diferentes enfermedades. Mencioné a la paniculopatía, pero también mencioné
a la cirrosis hepática, pero también tendríamos que hablar de fibrosis pulmonar, etcétera. La matriz extracelular, ya he dicho, es una estructura con un equilibrio dinámico que le determina una remodelación constante para mantener la homeostasis de los tejidos. Ya no hablo nada más de la homeostasis de la matriz extracelular, sino que la homeostasis de todo el organismo, hepática, pulmonar, miocárdica, lo que quieran, está determinada por este equilibrio dinámico que tiene la homeostasis de la matriz extracelular. En los mamíferos está integrada por más de 300 proteínas que constituyen esto que llamamos ahora el matrizoma central. Es decir, todas esas familias de proteínas, he mencionado muy pocas, las más conspicuas, las más famosas, digamos, eh, colágena, elastina, fibronectina, etcétera, etcétera. Pero son 300 o más de 300 proteínas que constituyen el matrizoma central. De estas proteínas, hay que recordar, las enzimas son proteínas. Hay una familia interesante que son las metaloproteinasas. A esa familia pertenecen las colagenasas, que son endopeptidasas y que son las que se encargan de ir destruyendo, de ir degradando la matriz extracelular, pero gracias a eso, ese es el estímulo que hace que los fibroblastos generen nueva colágena. Y entonces ahí se está dando este proceso dinámico, decía yo, de destrucción y neoformación de proteínas estructurales. Las colagenasas también pueden generar fragmentos de la matriz extracelular, que esos fragmentos son bioactivos, son moléculas de señalización que dan origen a otras moléculas. Se han llamado matricinas y regulan muchos procesos, como por ejemplo la adhesión, la migración, la diferenciación celular. La remodelación de la matriz extracelular es importante en la organogénesis, en el desarrollo de diferentes glándulas, sobre todo, ¿no? Da esto origen, gracias a esta remodelación, a una especie de cauce adecuado para la organogénesis. En condiciones patológicas, la disregulación de la composición y de la estructura de la matriz extracelular da origen o se asocia con mutación de genes que pueden afectar a esa remodelación de la matriz extracelular y conducir a situaciones que pueden ser muy complicadas para la salud. Y menciono dos simplemente: fibrosis. A veces esa fibrosis idiopática es un problema de disregulación de la matriz extracelular, e incluso la matriz extracelular, al fallar en la conducción de la apoptosis, puede dar origen a neoplasia. Los componentes de la matriz extracelular y de sus proteínas reguladoras para remodelarla se están convirtiendo en objetivos terapéuticos interesantes. Hay ya estudios preclínicos y algunos clínicos para demostrar el entendimiento de cómo las modificaciones de la matriz extracelular pueden ser el blanco para un fenómeno, un proceso terapéutico. Pongo como ejemplo algo que ya mencioné, que es la fibrosis, que es un proceso reparativo normal que ocurre después de un daño tisular. Una inflamación, por ejemplo, es un daño tisular. Pero entonces, en la matriz extracelular hay este fenómeno de reparación, pero si le falla el freno, si me permiten decirlo así groseramente, falló el freno de los mecanismos de reparación, entonces se produce fibrosis. Y en una reparación normal, la fibrosis se inicia cuando los fibroblastos llegan al área dañada, proliferan, sintetizan colágena, sintetizan más sustancias, por ejemplo, citocinas, y tratan de reconstruir y reconstituyen la matriz extracelular.
pero esa reconstitución, esa reestructuración del tejido puede fallar el freno, como digo yo, y dar lugar a un fenómeno cicatrizal y a una terminación ordenada o no de la respuesta fibrótica. Esos frenos son muy importantes. Este artículo, que no es nuevo, ya desde 1989 se sabía que la pentoxifilina inhibe la normal proliferación de fibroblastos en los tejidos. Y mencionemos enfermedades fibróticas como el proceso de formación de tejido queloide. Ahí falla el freno de la formación de fibrosis, la esclerodermia, es decir, la esclerosis sistémica progresiva, la cirrosis que ya mencioné, la fibrosis pulmonar idiopática, enfermedades crónicas como el rechazo de injertos y algunos casos que ustedes conocerán mejor que yo, la esclerodermia localizada, esa fibrosis iniciada por causas que todavía no se sabe cuáles son, es decir, qué es lo que dispara, pero hay una zona en la dermis y entonces se dispara ese fenómeno fibrótico. La fibrosis le fallan los frenos, no termina en el momento, en tiempo y forma, vamos a decir, y resulta en una sustitución, en un desplazamiento del tejido funcionalmente normal por una cantidad excesiva de matriz extracelular conectiva y eso produce la disfunción del tejido, la disfunción del órgano y finalmente la disfunción del organismo en su conjunto. Hay un hecho predominante en el fenómeno de la fibrosis que es el depósito excesivo de biomatriz intercelular, que normalmente es en poca cantidad, prolifera en exceso. En el hígado fibrótico, y estamos viviendo un fenómeno epidemiológico que a mí me parece terrible pero interesante, que es la esteatosis hepática no de origen alcohólico debido a síndromes metabólicos, por ejemplo, o con resistencia a la insulina, hiperlipidemia, diabetes, a veces franca, y hay un fenómeno de infiltración grasa del parénquima hepático. En el hígado fibrótico aparecen las moléculas de la matriz extracelular, se triplican o se sextuplican. Y eso es muy de llamar la atención. Entre esas moléculas está la familia de proteínas colágenas, proteoglicanos y glicoproteínas estructurales que proliferan de manera desproporcionada. Hay cambios ya descritos en la microcomposición de estas moléculas de forma específica. Hay una mayor hidroxilación de las cadenas A de la proteína de varias colágenas, es decir, la tipo 1 y la tipo 3 fundamentalmente, y a su vez hay un aumento en la sulfatación de los glucosaminoglicanos que constituyen a su vez a proteoglicanos. Esto lleva a una redistribución topográfica de la matriz extracelular y se deposita a nivel subendotelial de manera precoz, incipiente y de todo el tejido conectivo en el espacio de Dice. Esto habla de fibrosis perisinusoidal y empieza a proliferar esa fibrosis en los espacios periportales, a veces local y a veces de manera difusa. Y esto es una enfermedad de la matriz extracelular. Por otra parte, las células de origen hematológico no sintetizan directamente colágena, pero liberan factores que modulan la actividad de elementos celulares. Y hablemos de interleucinas y hablemos de una protagónica que es el factor de necrosis tumoral, que se liberan por los macrófagos, estos factores, tanto el alfa como el beta es secretado por linfocitos y incluso plaquetas. Es decir, hay una
un disparo de sustancias de citocinas, y estos factores influyen en la síntesis de colágena o actúan directamente sobre esa proteína y regulan de esa manera la proliferación de células para que se haga un círculo que a veces puede ser vicioso. Cuando hay una agresión, un daño al tejido, se produce inmediatamente un acúmulo, una acumulación de plaquetas, pero eso dispara la llegada de polimorfonucleares, macrófagos, linfocitos, más macrófagos, fibroblastos, y ahí empieza, o ya empezó, esta es la cascada a la que me he venido refiriendo. Para poder desarrollar una terapéutica racional de la fibrosis, es preciso llegar a conocer íntimamente estos mecanismos, tanto moleculares como celulares, que dan lugar a estas cascadas a las que me he referido y que constituyen a nivel molecular la fisiopatología o la biopatología, bioquímico-patología, si me permiten ese término. He hablado de señales regulatorias que están actuando de manera persistente en nuestro organismo, y me he referido a los factores como TNF y TGF, que puede bloquear los efectos inductores de estos factores. El gen que determina la síntesis de colagenasa ya está bien identificado, la región sensible a ésteres de Forbol y la proteína moduladora de su actividad. ¿Por qué es importante este eje? Porque es el que puede ser el disparador de una síntesis alterada de colagenasa. Las citocinas a las que me he referido actúan como reguladores sistémicos a concentraciones de nanomoles o picomoles, es decir, muy infinitesimalmente bajas, y modulan la actividad de un espectro amplio de tipos celulares que en general son, son superiores a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con las hormonas. Las citocinas pueden actuar, así como los factores de crecimiento locales, a través de una multiplicidad de mecanismos. Autocrino, es decir, la célula puede producir sus propias citocinas y autorregularse, o regular a la vecina, un fenómeno paracrino, o yuxtacrino, a través de interacciones celulares, de una célula estimula a la otra para que la regule a la original, o retrocrino incluso, formas solubles de receptores de membrana celular que actúan para esta regulación. La acción biológica de las citocinas se produce a través de su interacción con receptores específicos de membrana que desencadenan una cascada de reacciones químicas dentro de la célula. Ahí hay la interacción de estas células con la matriz intracelular, es decir, el citosol, y esto determina la reacción o respuesta. Factor de necrosis tumoral alfa, no voy a entrar demasiado en él, pero es una citocina que tiene efectos biológicos mediante también la interacción con otras sustancias, con otras cascadas moleculares, y que en general modifica la respuesta inmunológica, la homeostasis del tejido en los aspectos positivos, y también es responsable del daño tisular, de inflamación o de patogénesis en caso de infecciones. Esta TNF-alfa, esta citocina, fue descrita desde 1940 en ratones, y por eso se le puso así, factor de necrosis tumoral. El estímulo original fue el BCG, es decir, el bacilo de Calmette-Guerin, y esta citocina fue también descrita como mediador de fenómenos de caquexia, y se confundió al principio, se le puso caquectina.
Es una citosina inducible, es decir, se puede provocar su síntesis por una multiplicidad de factores. Se las presento en una representación esquemática y actúa junto con otras citocinas para controlar el crecimiento y la funcionalidad de los tejidos en general. En conclusión, hoy hemos tratado de la matriz extracelular. Mencioné muy al principio a los adipocitos que participan en la síntesis de componentes de la matriz extracelular. Los adipocitos no nada más sirven para acumular triglicéridos, son factores, son células que sintetizan proteoglicanos, fibronectina, laminina. Por eso es que mencioné esta dualidad de la cirrosis y de la celulitis. Existe una modulación autocrina y paracrina de la síntesis de colágena, entre otras proteínas de la matriz extracelular, pero la colágena es la más importante, mediante la síntesis y liberación de interleucinas y de citocinas en general. La matriz extracelular es un puente entre adipocitos y miofibroblastos, como células transicionales. La síntesis de colágena se dispara a partir de la secreción de interleucinas y de factores de crecimiento de los macrófagos y de los linfocitos. Los proteoglicanos favorecen el acceso de la colágenasa a la colágena y al revés de la fibronectina. Los fibroblastos y las células epiteliales tienen receptores específicos. Las células hematopoyéticas tienen más de tipo 2, mientras que fibroblastos y células epiteliales son de tipo 1. Probablemente la acción citotóxica de TNF-alfa sea por su introducción a la célula. Actúa en pH ácido y probablemente desestabiliza esas entidades, esas partículas de acidosomas y así determina el daño celular. Es importante considerar las integrinas, el lazo entre la familia de la colágena y el citoesqueleto que ancla estas dos instancias. La matriz extracelular ha pasado desde ser un simple material de relleno hasta ser el lugar de encuentro del sistema homeostático del organismo y, en contra del conocimiento académico vigente en una época anterior, ha desenmascarado el lugar en donde ocurren, por eso le pusimos así a esta plática, el sitio de acción en donde el sistema nervioso, el endocrino y el inmune se dan la mano para dialogar con la célula. Yo lo único que espero de esto es haber despertado el interés de algunos de ustedes, si se puede de todos, para pensar en la matriz extracelular de una manera diferente a como lo hemos venido haciendo en diferentes entidades para la fisiología, pero también para la patología. Y creo que eso es lo que yo tenía para compartir el día de hoy. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues creo que uno de los puntos fundamentales que mencionó fue la relevancia de la homeostasis como parte de la matriz extracelular, ¿no? Mantener el equilibrio en la matriz extracelular es importantísimo para la regeneración, para la reparación tisular y para garantizar el éxito de diversos tratamientos. Entonces, cada tratamiento que nosotros realicemos va a tener impacto en esta red, ¿no? Entonces, comprenderla nos va a permitir minimizar los riesgos y optimizar resultados, ¿no, Doc? Muchas gracias. Sí, así es. Sí, vamos, cuando se inyecta, voy a ir a cosas un poco más aterrizadas, como por ejemplo la inyección de toxina botulínica, la introducción de un relleno con fines estéticos, eh, la bioestimulación, todo lo que se hace en los tejidos de manera de intervención tiene que pasar por la matriz extracelular. De eso no nos salvamos. Y eso es lo que yo quiero que pensemos siempre, ¿no? Tener esa idea de que la matriz extracelular es en donde estamos interviniendo en general.
Totalmente de acuerdo, Doc. Pues antes de finalizar, vamos a abrir espacio a preguntas que tenga la audiencia sobre los temas que abordamos. Ya sabemos que es un concepto a lo mejor un poco complejo, pero necesario. Y por acá me está llegando una. Primero, felicitaciones por la ponencia tan amena y extraordinaria, doctor. Y la primera pregunta nos Sí, dice... invité a unos familiares. ¿Qué impacto tiene la salud mental en la matriz extracelular? Qué interesante pregunta, porque sí, ahí no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina. Es decir, la matriz extracelular está, determina en muchos casos, lo vemos a posteriori. Hay que recordar, por ejemplo, que en fenómenos como la esquizofrenia, la psicosis, la esquizofrenia específicamente, hay una pérdida de matriz extracelular y de tejido, es decir, matriz extracelular más tejido encefálico se va perdiendo en esto. Y mencionaba yo si primero es el huevo o la gallina, porque realmente no sabemos si es la pérdida de tejido lo que determina la aparición de problemas. Estoy poniendo un ejemplo extremo, que es la esquizofrenia. No sabemos todavía si una alteración de la matriz extracelular está mediando trastornos de la neurotransmisión en aspectos como, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el binomio ansiedad-depresión. Pero sí sabemos que hay alteraciones en la neurotransmisión y que la neurotransmisión, la sinapsis, es un proceso, es un fenómeno que ocurre específicamente en la matriz extracelular. Super Doc, también nos están preguntando qué correlación o asociación hay entre la glicación y la matriz extracelular. A ver, nuevamente, la glicación y la matriz extracelular. Así es. Ok. Hemos hablado en este rato que hemos tenido para tratar el tema de todos los fenómenos bioquímicos que tienen que ver y que ocurren en la matriz extracelular, que a su vez determinan todos los comportamientos a través de no solo de la glicación, sino, por ejemplo, del equilibrio dinámico de enzimas y sustratos, de la sulfatación de glucosaminoglicanos. Entonces, en síntesis, sí tiene mucho que ver, por supuesto que tiene que ver, para mantener una integridad funcional de las moléculas que constituyen a la matriz extracelular. Muy bien, doctor. Acá nos llega otra pregunta. ¿Cree que pueda existir una relación entre el comportamiento de la membrana extracelular y el aumento de los niveles de ansiedad y depresión en la población joven? La verdad es que la respuesta más honesta que puedo dar es no sé, pero me parece que es una hipótesis ciertamente interesante. Es decir, la estimulación de los procesos neurofisiológicos a través de una serie de estímulos o de factores, mejor dicho, que puedan determinar modificaciones en la neuroplasticidad, sí tienen lugar en la matriz extracelular. Bien, Doc. Otra pregunta. ¿Cómo influye la matriz extracelular en el desarrollo de enfermedades autoinmunes? Bueno, yo rematé en mis conclusiones diciendo que la matriz extracelular es el sitio de acción, ¿no? La zona en donde los mecanismos de acción confluyen del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunológico. Entonces, sí, está bien establecido. Voy a mencionar una entidad como artritis reumatoide o déjenme irme a donde me da más calorcito a mí,
por ejemplo, enfermedad de Crohn, ¿no? En donde hay un fenómeno de autoinmunidad. Y este fenómeno de autoinmunidad se da mediante el ataque a tejidos propios a partir del el sistema inmunológico del organismo, y eso es una disregulación entre, fundamentalmente llevada a cabo por el sistema inmunológico, en donde hay citocinas específicas o interleucinas que atacan a ese tejido. Y eso también ocurre en la matriz extracelular, es decir, hay una disregulación en la cancha. Si la cancha tiene agujeros, las cosas no van a fluir bien. O sea, imagínense ustedes que en el Gran Premio de México, ahora que está de moda porque el checo lo echaron de ahí, ¿no? Pero que estuviera el autódromo, la pista estuviera como están las calles de la ciudad, pues no podría llevarse a cabo una buena carrera, ¿no? Es decir, una competencia adecuada. Muy bien, gracias, Doc. Hay muchas preguntas. ¿Qué alteraciones podemos ver en la matriz extracelular cuando hay desequilibrio en el microbioma? También es muy interesante esa pregunta porque, más que pregunta, ese comentario muy atinado. Es cierto que las alteraciones del microbioma en general, de la microbiota en particular, pueden llevar a diferentes alteraciones fisiopatológicas. Yo quiero regresar un poquito a esto que platicamos de la celulitis, por ejemplo. Hay trabajos interesantes en donde se habla de celulitis y hábitos de alimentación. Y en hábitos de alimentación hay una muy importante participación de la microbiota y del microbioma en general eh, para determinar procesos de absorción de nutrimentos que a la larga se van a traducir en un incremento del almacenamiento de triglicéridos en los adipocitos. Y los adipocitos disparan un fenómeno, por ejemplo, en la obesidad. La obesidad es una enfermedad inflamatoria, no solo metabólica, es una enfermedad inflamatoria que altera a la microbiota. Entonces, sí, no hemos sabido, o sea, yo todavía no he encontrado cuál es el camino específico. Sabemos que si partimos de A, llegamos a G, pero todavía no sabemos por dónde, pero sabemos que vamos a llegar allí. Entonces sí hay una relación. Muchas gracias, Doc. Por acá tenemos, al parecer, una última pregunta. ¿Cómo analizaría usted o relacionaría el papel inmune de la matriz extracelular con la duración de inyectables o toxina, etcétera? Tiene una relación directa. Lo mencioné hace un momento, al inyectar, por ejemplo, toxina botulínica, no la inyectamos directo al receptor, o sea, se deposita en la matriz extracelular. Y a partir de ahí, o lo mismo puede pasar con un relleno a base de ácido hialurónico o con un bioestimulador, se deposita en la matriz extracelular y eso determina modificaciones en esa cancha donde juegan la inmunidad, lo endocrino y lo neurocrino y neuroendocrino. Entonces, ahí estamos depositando y en muchos casos la integridad funcional de la matriz extracelular hace que los receptores estén más dispuestos, digamos, a mantener una acción, en el caso específico de la toxina botulínica, poco a poco se va dando un proceso de disminución de la estimulación de la acetilcolina
en las células musculares, que esa es la acción de la toxina botulínica. Pero la integridad de la matriz extracelular o la mejor funcionalidad de la matriz extracelular va a determinar que esa matriz extracelular mantenga un mejor equilibrio ante un estímulo como lo es la toxina botulínica. Una matriz que no está bien seguramente va a determinar una acción más retardada para instalarse o una menor duración del efecto de la toxina botulínica. Por eso es importante pensar en la matriz extracelular y no nada más pensar linealmente o unidimensionalmente en decir, yo inyecto toxina botulínica y ya. Oye, pero ¿ya viste la matriz extracelular de tu paciente cómo está? Pero es una piel ya muy, muy deteriorada. A lo mejor tiene una enfermedad, a lo mejor tiene algún trastorno metabólico, etcétera, y por eso no le está funcionando como tú esperabas. Tanto la toxina como otras herramientas terapéuticas en el área estética, ¿no? Claro, doctor, la verdad es que esto nos ayuda muchísimo y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por compartir sus conocimientos con nosotros, con esta visión tan global de la matriz extracelular y que nos permite incorporar todos estos conocimientos para poder mejorar nuestra práctica clínica. Eh, y bueno, no olviden todos los conectados, muchísimas gracias por conectarse en viernes. Yo le dije, doctor, los títulos, los nombres atraen y usted sin duda atrajo a una audiencia bastante grande en viernes, ya prácticamente finalizando el No, año. bueno, yo quiero agradecer y dar un reconocimiento enorme a la gente que ha estado un viernes 20 de diciembre a estas horas, cuando en general pues ya nuestro ánimo es más bien festivo. Es, Y, es y mi el... hígado se los agradece mucho porque hoy tuve que cancelar varias cosas. Entonces, la matriz extracelular de mi parénquima hepático está de plácemes el día de hoy. Muchísimas gracias, Doc. Recuerden a los que están conectados seguir al doctor en redes sociales, en Instagram, Rafael Pérez Guajuja, y los invitamos a ver la repetición por si quieren tomar algunos conceptos que nos contó el doctor, a suscribirse al canal de Odela Virtual Academy. Recuerden que van a encontrar contenido exclusivo sobre temas de interés médico, científico, finanzas, mindfulness y mucho más. No se olviden que la próxima semana tendremos nuestro episodio de cierre de año donde vamos a reunir a nuestros expertos en un debate exclusivo con todas las tendencias, innovaciones y retos que nos esperan en 2025. Eh, yo soy la doctora Yolos Roque, gerente médico de Odela. Gracias por acompañarnos y no se olviden de la importancia de la matriz extracelular. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y ha sido un placer. Hasta luego.